Buenas tardes, mi nombre es Matilde del Carmen Coveña Vázquez y soy la adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que deberíamos tener en cuenta en este contexto de retorno a las clases, ¿no? Y se trata del tema del bullying o acoso escolar. El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia, que ocurre entre estudiantes, ¿no? Y tiene algunas características que son importantes tener en cuenta para poder determinar cuándo un acto de violencia ocurrido en el ámbito escolar se puede considerar como bullying. No todo es bullying. Hay diferentes tipos de violencia que se pueden suscitar en el espacio escolar. Una de ellas justamente es el bullying y se produce entre estudiantes. La violencia que se ejerce, por ejemplo, de un docente o personal administrativo a un estudiante no es bullying. Estamos hablando de bullying cuando los actores, las partes en este caso, son estudiantes, ¿no? Y se manifiestan de diferentes maneras, sobre todo con conductas de hostigamiento que se pueden cometer a través de diversos medios, lo que incluye a medios virtuales ahora en esta época, ¿no? Donde usamos mucho las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y también pueden ser a través de medios telefónicos, electrónicos u otros similares que se utilicen dentro del espacio educativo. Estas conductas, ¿no? De hostigamiento, de acoso de un estudiante hacia otro, son comportamientos intencionales de hostigamiento, de falta de respeto, que constituyen también un maltrato, ¿no? Y que pueden ser incluso conductas verbales, conductas físicas, psicológicas, ¿no? Y que además hay un elemento acá que se tiene que tomar en cuenta, que es frecuente. Estas conductas, estos comportamientos de acoso, de bullying entre estudiantes se realizan de forma frecuente, o sea, repetitivos, son insistentes. Un solo acto aislado de violencia no se considera bullying. Se va a considerar bullying cuando ese acto se repite varias veces, ¿no? Hacia otro estudiante, causándole, por supuesto, con intención un daño físico o psicológico, ¿no? Entonces, el propósito o la intención de esta conducta es de un estudiante hacia otro estudiante para intimidarlo, para excluirlo, para menospreciarlo, con lo cual termina vulnerando distintos derechos del estudiante víctima, ¿no? En todas las formas de violencia que se dan en el ámbito escolar y especialmente en las del bullying, ¿no? Se afectan muchísimos derechos, entre ellos, ¿no? Tratándose del tipo de bullying, también si es físico, si es psicológico, obviamente vamos a encontrar una afectación a nuestra integridad física o psicológica, incluso también a nuestra dignidad humana, porque recordemos que los derechos humanos están basados en la dignidad del ser humano y por lo tanto también hay una afectación a mi derecho a la dignidad. Y además de eso, ¿no? Se puede afectar también el propio derecho a la educación, porque podemos encontrar casos en que este bullying ejercido hacia un estudiante puede impedir su permanencia en la escuela, puede hacer que deserte, puede hacer además que disminuya, ¿no? Su rendimiento, con lo cual hay una afectación también a los logros de aprendizaje y que incluso puede originar hasta repitencia de grado, ¿no? Entonces hay una serie de derechos involucrados acá, una serie de derechos afectados, pero además hay un derecho que ahora se ha expresado en nuestro ordenamiento jurídico y que es el derecho al buen trato reconocido en el Código de los Niños y Adolescentes. Conductas de bullying, estos tipos actos de bullying entre estudiantes afectan además el derecho al buen trato que deben recibir todas las personas que están en el ámbito escolar, incluidos los profesores, los directores, el personal administrativo, todos, absolutamente todos, no solo en el espacio escolar, sino también en todos los espacios de nuestra vida, tenemos derecho a un buen trato, pero especialmente los niños, niñas y adolescentes que están en el ámbito escolar tienen derecho a ese buen trato. Hay un deber de buen trato hacia los demás, pero también nosotros tenemos el derecho al buen trato por parte de todas las personas
personas del ámbito escolar y por parte, por supuesto, de mis compañeros o compañeras de estudio. La lucha contra el bullying y contra todas las formas de violencia escolar se ha dado incluso antes de la pandemia, a través no de diferentes entidades, especialmente de la entidad rectora, que en este caso es el Ministerio de Educación, quien publicó en el año 2018 una serie de protocolos para atender los casos de violencia escolar, lo que incluía no un protocolo para atender los casos de bullying o acoso escolar. Y de acuerdo a los registros que hay en el CICB, que es un portal donde se registran los casos de este tipo, ¿no? Antes de la pandemia habían casos, durante la pandemia también ha habido registro en el CICB de estos casos, pero es probable que hayan casos que no conozcamos, que no se hayan registrado, porque todos estábamos concentrados en cuidar nuestra salud. Además, en el caso de los estudiantes, estábamos concentrados en la educación a través de la modalidad a distancia, ¿no? La educación virtual, porque ya no se podía ir a la escuela. Se concentró todas las atenciones en eso y probablemente sintamos que estos temas de lucha contra la violencia escolar y especialmente contra el bullying o acoso escolar no recibieron la atención debida, ¿no? Sin embargo, el ordenamiento jurídico estaba ahí para la atención de casos, también todo el tema de gestión de convivencia escolar debería seguirse aplicando durante la pandemia, porque se sacaron protocolos para la atención de casos a nivel de la modalidad a distancia o virtual, ¿no? Pero es probable que no se hayan atendido como se deben porque estábamos concentrados en otras cosas, pero es probable también que no se hayan registrado muchos de ellos. Durante la pandemia, antes de la pandemia, incluso ahora que hablamos de una etapa post-pandemia, pareciera la lucha contra el bullying es una medida necesaria. Es una medida que no debe dejarse de efectuar y en la que todos y todas debemos sumar esfuerzos, ¿no? Esfuerzos, tanto en el espacio escolar como en el espacio universitario también. En el espacio universitario debemos luchar contra todas las formas de violencia y especialmente aquellas que tengan que ver, no entre estudiantes. Entonces, no tenemos un estudio, un diagnóstico como para poder determinar que fue una lucha que no fue atendida de manera adecuada, pero sí hay signos de que nos evidencian, ¿no? De que este tipo de violencia, el bullying o acoso escolar, continuó y que en muchos casos no se llegó a conocer la magnitud del problema, ¿no? Porque estábamos en otro tipo de educación, ¿no? Cambiamos de la educación presencial a la educación virtual. Los casos de bullying, ¿no? Cuando se sacó la primera ley hace unos años, conocida como la ley anti-bullying, la que dio origen a abordar toda la temática de violencia escolar, ¿no? en la escuela, cuando se creó esta norma no se hizo con un objetivo de carácter punitivo, ¿no? Eso hay que tener bien en claro. O sea, el acoso escolar o el bullying en nuestro ordenamiento jurídico no se califica como un delito, sino más bien como un problema de relaciones interpersonales, como un problema, ¿no? de violencia entre alumnos y que necesita, en vista que los estudiantes son seres humanos en proceso de desarrollo y de formación, se necesita más bien darle una mirada que se deslinde de lo punitivo y más bien se hable de medidas correctivas que deben ser implementadas teniendo en cuenta no solo al estudiante víctima de bullying, sino también a aquel estudiante agresor, es decir, la comunidad educativa, el director, los profesores, todo el comité de gestión de la convivencia escolar o comité de bienestar, como ahora se llama, tienen que trabajar desde un enfoque que no promueva la exclusión,
ni del estudiante víctima para que no deje la escuela, ni del estudiante agresor, sino más bien lograr que corrija su conducta y ya no haya más actos de violencia por parte de él hacia un estudiante determinado o hacia otros estudiantes. Pues tanto la víctima como el estudiante que agrede requiere de ayuda. Incluso los observadores, los estudiantes que observan también deben ser incluidos en todo este tratamiento que debe darles a la escuela con sus estudiantes cuando se presentan estos casos de bullying o acoso escolar. Entonces no es considerado un delito, no se ve desde un enfoque punitivo. Sin embargo, cuando estos casos de bullying o acoso escolar llegan, ¿no?, a ser de tipo físico, que puede causar daños graves físicos, ¿no? Ya ahí estamos hablando, por ejemplo, de infracciones a la ley penal, cuando, por ejemplo, este acto no ha sido cometido por un estudiante agresor que tiene 14 años a más. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico peruano, los adolescentes a partir de los 14 años ya responden penalmente por sus actos, ¿no? Y si estos actos han causado un daño físico, lesiones físicas o incluso, ¿no?, puede haber ejercido otro tipo de violencia como la violencia sexual, van a tener que responder penalmente por ellos a través no de penas como en el sistema penal adulto, sino a través de otras medidas que les impone el Código de Responsabilidad de Adolescente y su reglamento respectivo. O sea, en principio no está mirado el bullying o acoso escolar desde un enfoque punitivo. No constituye delito, pero las consecuencias de estos actos de bullying sí pueden llegar a constituir actos que infringen la ley penal en el caso de los estudiantes adolescentes a partir de los 14 años. Antes de los 14 años no hay responsabilidad penal, sin embargo también las entidades respectivas pueden aplicar otro tipo de medidas de protección para aquellos estudiantes que no han llegado a esa edad de responsabilidad penal. No se conoce mucho de esto, no se tiene mucha información de cuántos casos de bullying, ¿no?, o de consecuencias que se hayan sufrido por casos de bullying hayan llegado a la vía judicial. Por eso hay un caso muy famoso, ¿no?, ocurrido en el 2011 en Cusco, donde a través de una figura que nos permite el Código de los Niños y Adolescentes llamada contravención a los derechos del niño, se logró no plantear esta contravención contra un personal, contra un director de escuela y dos docentes de un colegio del Cusco, y en este caso el juez, por considerar que se había vulnerado el derecho a la integridad de un estudiante adolescente a través de maltratos, hostigamientos, intimidación al interior de la escuela, sí dictó una sentencia, una sentencia relacionada a la violencia escolar que había habido en esa escuela, ¿no? De ahí no se conoce otra sentencia relacionada a este tipo de violencia escolar. Pero tenemos también que tener en cuenta que en la vía administrativa el INDECOPI sanciona con multas a instituciones educativas privadas por la falta de idoneidad en el servicio educativo. Es decir, aquí vemos actos que ya producen efectos legales, ¿no?, como en este caso la imposición de multas por parte del INDECOPI a las instituciones educativas privadas, a las escuelas privadas, cuando no cumplen el servicio de manera idónea, ¿no? Imponen estas multas porque no se ha implementado las disposiciones reguladas en la normativa sobre la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia escolar. Entonces, no es algo muy conocido acá en el Perú, no se suele tener conocimiento de muchos casos, pero de que se pueden interponer demandas, no se pueden interponer algunas acciones en la vía judicial cuando amerite el caso, se podría hacer, y el caso que conocemos por un caso de violencia escolar, no estrictamente de bullying, es el que te comentaba, del caso de un colegio en el Cusco. También se tendrán que imponer en aquellas otras que no conozcamos, ¿no?, aquellas otras
también denuncias que se hayan presentado o quejas en el INDECOPI sobre este tema de incumplimiento de las normas de convivencia escolar en el espacio no educativo. Entonces se tendrían también ahí que, de acuerdo si se trata de la vía judicial o vía administrativa, imponer las sanciones correspondientes. Primeramente, quisiera agradecer por el interés de hablar sobre un tema muy importante, de bullying o acoso escolar y en general de la violencia que se da en el ámbito escolar. Eso es un tema muy importante y que se hace además necesario, muy necesario, ahora que los y las estudiantes han retornado a la escuela. Porque se ha retornado después de muchos años, luego de 2 años fuertes, de un contexto de pandemia, donde el impacto a los derechos de la niñez y adolescencia también ha sido muy fuerte, de gran magnitud. Los niños, las niñas y adolescentes en general, incluso los jóvenes, ¿no?, y los adultos, hemos cambiado nuestra forma de vida, pero especialmente aquellos seres humanos que están en proceso de desarrollo, como los estudiantes de primaria, de secundaria, ¿no?, han tenido que dejar de relacionarse entre sí, dejar de asistir a la escuela para cuidarse de la pandemia, para cuidarse del coronavirus. Entonces el retorno, además de ser necesario, ha traído también otro tipo de conductas, como por ejemplo afectación al bienestar emocional. Muchos estudiantes seguramente han perdido a sus familias, con lo cual hay un impacto en sus familias por la pérdida de un padre, una madre. Muchos pueden estar en estado de orfandad, muchos pueden estar corriendo riesgo de dejar la escuela porque su familia ha perdido el trabajo y es probable que también estén realizando trabajo infantil, ¿no? Entonces hay una serie de impactos que se ha tenido en la vida de los estudiantes, de las personas menores de edad, que hace que la escuela y toda la comunidad educativa y la sociedad en general, ¿no?, y las instituciones además que tienen competencia en esto, pongan una mirada especial, ¿no? Y además se tenga en cuenta que esto es un tema de especial necesidad ahora en el retorno a la escuela. El bullying, el acoso escolar, no es un juego de estudiantes, no es un juego de niños. A veces los adultos decimos, están jugando, están creciendo, pero no se están haciendo daño, dejémosle, y no les damos importancia a aquellos actos que pueden estar ocasionando muchísimo daño, que además de ser reiterados, pueden estar ocasionando muchísimo daño a la vida de otro estudiante. Entonces no podemos mirar de lado, no podemos dejar pasar este tipo de cosas como actos de juego, sino más bien tenemos que abordarlo, tenemos que trabajar por gestionar una convivencia escolar adecuada y respetuosa de los derechos de todos los y las estudiantes en el espacio en el que están, en este caso en el escolar. Esto va a sentar la base también para que cuando tengan la oportunidad de ir a un espacio universitario también hay una sana convivencia y un respeto de los derechos de los estudiantes en el ámbito universitario y no se produzca ningún acto ni de violencia física, ni de violencia psicológica y mucho menos de violencia sexual. Entonces, muchas gracias por ese interés. Sigamos difundiendo qué es el bullying, sus diferencias, su importancia de abordarlo, qué deberíamos hacer. Sigamos difundiendo eso para que cada vez más personas nos vayamos enterando de este tema. Y por supuesto, desde la academia también se realizan investigaciones, ¿no? Se realizan investigaciones sobre esta temática, sobre la necesidad tal vez de modificar, corregir algo en el ordenamiento jurídico relacionado a esta materia o de profundizar en esta materia con diagnósticos. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito académico y que va a ser muy importante para la lucha contra la violencia escolar, pero especialmente para la lucha que debemos tener todos contra el bullying o acoso escolar. De modo que todas las personas podamos desde niños y niñas ejercer nuestro derecho al buen trato.